Y bueno, antes que todo, me gustaría que leyéramos Filemón 1, 21 al 25, antes de iniciar. Y dice así en la NTV, cualquier versión que ustedes tengan por ahí está muy bien. Y voy a leerlo. Dice, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, esa es la parte que me tocó exponerles. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, es importante conectar los otros dos sermones con el actual. Entonces, el primer sermón, la primera predicación, hablábamos de la fe, del amor de Filemón. También se habló que es una carta personal que Pablo le escribe a Filemón, pero en últimas instancias también esta carta va dirigida a la iglesia. Filemón también ha transmitido una fe sincera y un amor genuino a través del servicio a Dios. También hemos visto que nos transmite la libertad que tenemos en Cristo para servir por voluntad propia. Se ha hablado del perdón. Y también pues la carta propiamente es un claro ejemplo del Evangelio. Cristo como mediador, quien por causa de su muerte restauró lo que un día se perdió en Génesis. Y esto es la relación entre el Padre y su pueblo, su creación, su iglesia. Amén. Gracias a Dios. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han sido traicionados por otra persona? O tal vez nosotros hemos traicionado a otra persona. No me respondas, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Tal vez te has reconciliado o traicionado a tus padres o a tus hijos o tus hijos a ti. No sé, tal vez pensaste que tus papás iban a ser diferentes, ¿verdad? Queríamos tal vez tener otros padres, o yo no soy padre aún, pero tal vez nuestros padres querían que fuéramos otro tipo de hijos, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos tocó ser hijos de esta forma y nuestros padres ser de esa forma. Pero tal vez has tenido, te has reconciliado con tu esposa, con tu esposo, vaya, con tu familia, o tal vez con algún hermano de la iglesia, con un amigo, con tu jefe de trabajo, con algún compañero de trabajo. Yo creo que todos aquí presentes hemos traicionado a alguien o nos han traicionado. Nos hemos reconciliado también. Es más, nos ha tocado disculparnos o pedir perdón, aún sin tener la culpa. Y esto con tal de restaurar una relación o evitar problemas en el nombre de la paz. Así que la fe, el amor, el perdón y la gracia son un don de Dios. Ya que solamente con la ayuda y con el favor de Dios podemos tener fe, podemos amar, podemos perdonar y ser agradecidos con los demás. Así que mis hermanos, vayamos por favor lo que dice Romanos 5,
versículo 6, para que vayamos entendiendo un poquito del tema el día de hoy, que es la gracia que transforma. Romanos 5, versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros siendo pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Mis hermanos, es casi imposible que alguien pueda dar la vida por otra persona. A lo mejor uno puede dar la vida por un hijo, por un padre, por un muy, muy buen amigo, a lo mejor. Pero, ¿tú podrías dar la vida por alguna persona que no conoces? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es casi imposible. Si nos costaría dar la vida por algún familiar, por un amigo, ¿cuánto más sería por alguien que no conoces? Pero Cristo, en su maravillosa bondad y en su misericordia, dio la vida de todos nosotros. Así que la gracia es un don inmerecido que Dios nos ha dado. Pero bueno, entendiendo un poquito lo que es la gracia de ese don que Dios nos ha dado, vayamos a Filemón 1:21. Y dice: mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Eso me conecta con el primer punto de esta predicación, que es una gracia que nos llama a la obediencia. Dice el versículo 21, mientras escribo esta carta, ¿qué dice? Estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Es muy importante. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Hacer lo que nos pide y aún más. O sea, ser obediente y esforzarnos, ¿verdad? Porque esforzarnos es dar más de lo que se nos pide. Entonces, la Biblia constantemente nos anima a esforzarnos y a dar más de lo que se nos pide. Esto es por amor a Dios, por amor al prójimo y porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Y de esta manera también nosotros debemos de modelar el carácter de Cristo. La gracia nos debe de mover a la acción, nos debe de mover de ese confort en el cual estamos nosotros, porque es parte de la gracia que nos debe de mover a la acción. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:12? Dice: dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos, el 13, con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces, mis hermanos, la gracia nos va a capacitar para que podamos nosotros perdonar a los que nos ofenden y reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido. Y eso
es un ejemplo de cómo la gracia puede restaurar nuestras relaciones humanas y promover la unidad en la iglesia. La gracia, mis hermanos, nos debe de activar. Debemos activarnos no para ganar algo, sino porque hacemos algo desde la victoria. Amén. Entonces, Mateo 18, 21 dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mis hermanos, la gracia que nos mueve a la acción de perdonar a alguien o pedir perdón, tenemos que vestirnos de, ¿qué dijo Colosenses? De paciencia. Entonces, va a ser así siempre. No es que nada más 69 veces ya me la hiciste, 70 es la última vez que te perdono. No. Está hablando tener gracia con aquel hermano que te hizo falta. Aquella persona que se disgustó, que te molestó contigo. Hay que tener gracia. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio gracia, Él nos perdonó. Entonces nuestra tarea es perdonar a las personas que nos ofenden, siendo ellos nuestros hermanos en Cristo, siendo ellos compañeros o siendo personas ajenas al Evangelio. Y es parte de también nosotros de modelar el cristianismo, el Evangelio, ¿verdad? Perdonando a las faltas de los demás. Entonces, mis hermanos, nosotros somos personas, somos humanos, somos y seguiremos siendo pecadores, como las personas que no conocen a Cristo. Pero hay una gran diferencia entre ellas, esas personas, o las personas que no conocen a Cristo, y nosotros. Y es exactamente eso, es que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de perdonar a aquellas personas que nos ofenden. A diferencia de ellos, ¿verdad? Que son personas rencorosas, pero también nosotros tenemos que modelar la paciencia y comprenderlos, porque de alguna manera estuvimos en ese lugar muchas veces. Y me encanta lo que dice el Salmo 119, versículo 2. Dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Qué hermoso es saber que aquellas personas que obedecen la palabra de Dios y buscan con todo el corazón al Señor, viven felices. Esa es la gran diferencia entre una persona que conoce a Dios y una persona que no tiene al Señor. Y eso, mis hermanos, me conecta con el tema, el punto número 2, que es una gracia que nos llama a ser piadosos. Observen el versículo 22, por favor, dice de Filemón. Dice, otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Les recuerdo, este tema es un poquito práctico, ¿verdad? Y espero que también pueda yo a ser lo más claro posible. Y si se me va alguna herejía, discúlpenme, ¿verdad? También es un poco de nervios estar aquí, pero bueno, Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿será que hemos sido hospitalarios alguna vez? ¿Será que hemos o somos generosos de lo que Dios nos da?
A unas semanas, ya casi a un mes, recibimos a nosotros, a los hermanos estadounidenses que nos visitaron, que estuvieron aquí, por gracia de Dios. Y vaya, ahí aprendimos muchas cosas. Realmente nos animaron también con el ejemplo, ¿verdad? Nos motivaron también a servir. Nos conocimos unos a otros. Es más, nos conocimos con aquellas personas que creíamos que nos conocíamos dentro de la iglesia y nos conocimos un poquito más. Pero esta actividad de mensajeros, pues vaya, también aprendimos a ser hospitalarios. Muchos de nosotros pudimos ser hospitalarios ofreciendo nuestros hogares, otros sus coches. Bueno, estuvieron sirviendo al Señor y aprendimos a ser hospitalarios. Pero fuera de eso, si ellos no hubieran estado en este tiempo, ¿será que nosotros hubiéramos podido actuar de la misma forma, de la misma manera? Posiblemente sí, o posiblemente no. Pero vaya, veamos qué dice Primera de Pedro 4:9. Dios nos dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Y esto es un claro ejemplo de que Filemón es un siervo que hizo más de lo que le pidieron. Él era una persona que servía en la iglesia, tenía su iglesia en su casa, él abría las puertas de su casa para que los servicios se hicieran ahí, se leyera la palabra de Dios. Y mi pregunta sería un poquito más personal, así como nosotros. ¿Será que seremos esa clase de siervos? ¿Hacemos lo que se nos pide o ni eso hacemos? ¿Verdad? Como era el caso de Onésimo, ¿verdad? Onésimo, haciendo un paréntesis, una parte de la escritura dice que era siervo inútil, pero ahora es útil para Pablo y para Filemón, ¿verdad? Que lo recibiera como ahora hermano en la fe. Y precisamente Onésimo significa útil, su nombre significa útil. Entonces, la palabra nos debe de motivar a ser útiles, siervo útiles, ¿verdad? En la obra. Pero con amor, con alegría, como bien lo dice, abrir nuestras puertas del hogar con alegría al necesitado. Y no solamente abrir nuestras puertas, si tienen hambre, darles un plato de comida, donde dormir, ¿verdad? Eso es bendecirlo y ser bendecidos también nosotros, porque a manera que nosotros podamos ejercitarnos lo que dice la palabra de Dios, vamos a vivir de una manera feliz. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, hoy es un buen tiempo para examinar nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, llevar nuestro corazón de piedra, porque a veces es un corazón duro, que muchas veces le hablamos, Dios nos habla y seguimos todavía en nuestro confort, sintiéndonos bien, ¿verdad? Y a veces nos cuesta llevarle ese corazón duro a Dios y sería bueno llevarle a Dios y decirle: Dios, la neta, la he regado, tengo un corazón orgulloso, me cuesta obedecer, soy bien necio, rebelde, me cuesta ser hospitalario, me cuesta amar al prójimo, ¿verdad? Pero la verdad es que necesito de ti. Reconozco que tengo una necesidad de ti, Señor, porque no sé cómo perdonar, no sé cómo amar, no sé cómo servir, pero Señor, capacítame. Creo que sería una muy buena oración para empezar a hacer
diferentes, cristianos diferentes, porque la palabra de Dios no es para todos. Ahora sí que, como dijo una vez nuestro pastor, todos no son todos, ¿verdad? Solamente es para sus hijos, porque el que es tu hijo, vaya la redundancia, te obedece. Pero una persona ajena a ti muy difícilmente te va a obedecer porque no es tu hijo. Entonces, la palabra de Dios es para aquellas personas que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos al Señor y Dios es nuestro Padre. Entonces, la recomendación del Señor es que seamos hospitalarios. La obra del evangelismo que promocionaron esta vez nuestros hermanos que nos visitaron, nos dio la apertura para conocernos más dentro de la misma iglesia, trabajar en equipo, reconocer que también hay hermanos mejores que nosotros en muchas áreas, pero también nos dejaron un regalo bien hermoso, que es la tarea de caminar con los nuevos creyentes. Veamos qué dice Filemón 1:22. Por favor, regresemos. En la segunda parte dice, cuarto de huésped, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Aquí es algo muy importante, bien interesante. Pablo está dando por hecho que en la iglesia está orando, ¿verdad? Orando y que, es más, que Dios responda a las oraciones de ellos, ¿verdad? Porque Pablo cree que esa iglesia está orando por él. Acuérdense que Pablo está encadenado, está en prisión, ¿verdad? Entonces, y es un claro ejemplo. Vean lo que dice Efesios 6, por favor. 6, versículo 18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Quién está escribiendo ahí? Pablo. Y dice, manténganse alerta y sean persistentes, en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. ¿Será que nosotros somos así? Yo espero que sí. Como buenos cristianos, ¿verdad? Estar orando unos por los otros. Vayamos que dice Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14 dice, todos se reunían, hoy estamos reunidos en ese lugar, amén, y estaban constantemente unidos, ¿qué? En oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Rescatemos lo importante aquí, que es, estaban constantemente unidos en oración, ¿verdad? Estamos orando unos por los otros, nos reunimos, ¿verdad? Y entonces Dios nos llama a estar orando por todos, ya dijimos que por todos, no son todos, por todos los hermanos, en todo momento y en todas partes. Eso es una característica de un buen cristiano, estar orando en este lugar y en tu casa. Nuestra tarea, nuestra labor es estar orando. No es algo que nos cueste, que nos pese, sino es la libertad que tenemos de estar orando en nuestras casas unos por los otros. Las necesidades de estar orando, las necesidades de los hermanos que sean parte de nuestras oraciones, ¿verdad? Y así entonces, los que estemos necesitados, vamos a estar confiados, como Pablo le decía a Filemón, que espera que Dios responda a esas oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos agradecidos con el Señor por permitirnos ser parte de una iglesia ortodoxa como la nuestra, que se preocupa por el bienestar
del prójimo, donde la rendición de cuentas es parte de nuestra cultura, discipular a alguien y ser discipulados. Y hermanos, esta es una invitación también a que nos acerquemos y estemos dando esa rendición de cuentas, caminemos unos con otros. Aquí todos somos humanos, les recuerdo, todos somos pecadores, pero somos hijos de Dios. No estamos para criticar a nadie, pero sí de estar en constante oración por la necesidad del otro. Eso es parte de ser iglesia, eso es parte de nuestro llamado, estar orando unos con otros, ¿verdad? Aprendamos también a ser iglesia, a llevar nuestras cargas juntos. Es parte del discipulado. No nos alejemos, no nos apartemos, porque así crece uno y crece la iglesia. No seamos tampoco egoístas, aunque nos cueste compartir de lo que Dios nos da. Aprendamos a ser generosos, a dar de lo que Dios nos da. Dios nos ha dado gracia. Demos gracia. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es una gracia que nos llama a temerle a Dios. Entonces ya vimos dos puntos importantes del llamado de Filemón, pero también es nuestro llamado. Entonces, va a ser una gracia que nos lleve a la obediencia y una gracia que nos lleve a ser piadosos, hospitalarios, generosos con los demás. Pero también una gracia que nos llama a temerle a Dios. Veamos qué dice el versículo 23 al 25 de Filemón. Dice, Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Aquí es algo que a mi primera lectura de la carta yo no me había dado cuenta. Y es algo que es bien importante. Dice el versículo 24. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Acá hay un personaje bien importante. ¿Se dan cuenta de quién es? Amén. Demas. No Demas, no, Demas. Lo voy a poner un poquito en contexto de quién fue Demas. Bueno, ya lo dijo, ¿verdad? Mis colaboradores. Pero Demas también aparece junto a Pablo en la carta de Colosenses, de Filemón, acabamos de leer, donde se menciona como un colaborador en la obra de Cristo. Veamos Colosenses 4:14, por favor. Dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Pero hay algo bien interesante aquí. Pablo no se había enterado ni sabía que más adelante Demas lo iba a abandonar. Veamos 2 Timoteo 4:10, por favor. Y dice, Demas me abandonó porque ama más o ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito
a Dalmacia. Entonces, ¿qué hizo Demas? Abandonó a Pablo porque amó más las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Amén. No lo digo yo, lo dijo Pablo en su segunda carta. Entonces, Pablo nos advierte que en nuestra vida cristiana cabe la posibilidad de que alguien con quien estemos caminando nos puede fallar. Es más, nosotros mismos podemos desviarnos del propósito de Dios, como Demas. O podemos ser tal vez esa piedra de tropiezo con la que impidamos a que la obra de Dios avance o crezca. Recordemos que Filemón, Pablo le escribe a Filemón, Demas era su colaborador en ese momento, pero más adelante, en segunda carta a Timoteo, Demas lo abandona a Pablo. Y seguramente, muy probablemente, es la última carta de Pablo que escribe en la Biblia. Porque dice en 2 Timoteo 4:6, no lo busquen, no está pero dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Entonces, muy probablemente esta haya sido la última carta de Pablo y después lo ejecutaron. Nerón, por cierto, estaba. Entonces, el ejemplo de Demas nos sirve como advertencia sobre los peligros que existe por aferrarse a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, descuidando el llamado espiritual, como conocer mejor a Dios, servirle mejor. Y eso se va a transformar en obras, como sirviendo al prójimo, cuidando a la iglesia, compartir de la gracia que Dios nos da a los perdidos. Y unos ejemplos, voy a mencionar algunos, de unas traiciones bíblicas. Como por ejemplo, ustedes conocen bien el tema de Judas, ¿verdad? Que traicionó a Jesús. Judas, una persona que caminó con el Señor, que caminó a su lado, que vio milagros, que vio muchas cosas, fue parte de su equipo del Señor, lo traicionó, lo entregó a las autoridades judías por avaricia, a cambio de 30 piezas de plata. Pero vaya, otro ejemplo. Dalila. Eso lo marca en Jueces 16. Vaya. Fue una mujer filistea que traicionó a Sansón, quien era un líder israelita en su momento, revelando el secreto de su fuerza a sus enemigos. ¿A cambio de qué creen? De dinero. Existen relaciones construidas sobre un interés propio que al final de cuentas terminará en algún momento en una traición. Pero vaya, tal vez digas, no, es que yo no soy avaricioso, no me falta el dinero, no lo necesito. A nadie voy a traicionar. Vamos un poquito más allá. José.
Los hermanos de José, José el soñador, así le dicen, ¿verdad? Lo traicionaron. En Génesis 37 lo menciona. Dice, los hermanos de José, por celos y por envidia, tema del corazón, lo vendieron como un esclavo a los mercaderes que viajaban a Egipto. Hasta un poquito más dura la cosa, ¿verdad? Ya nos toca el tema del corazón. No, pero yo no soy celoso ni envidioso. Ajá. Saúl, otro ejemplo, traiciona a David. ¿Saben quién fue Saúl, verdad? El suegro de David. En 1 Samuel también lo dice. Saúl, siendo rey, se sintió amenazado por David y en 3 ocasiones intentó matarlo porque corría el riesgo de quedarse con el pueblo. Y sin embargo, David también tuvo la oportunidad de matar a Saúl y por misericordia no lo hizo. Y él huía, ¿verdad? Pero era una lucha que tenía Saúl en su interior. Otro caso con David, Absalón, ya no era su suegro, ahora era su hijo, que también traicionó a David. Se rebeló contra su padre y trató de arrebatarle el trono. Entonces, David, ¿qué hace? Huye también, ¿verdad? Entonces, mientras persista la envidia en nuestros corazones, también persiste la posibilidad de una traición. Lo hemos visto en la Biblia. Pero vaya, David terminó traicionando a Urías. Urías, esposo de Betsabé. Ya también se conoce esa historia, ¿verdad? Puro teólogo, y no sé qué hago acá. Entonces, David hace una táctica meticulosa para matar a Urías. Le hace primero una invitación, le dice a su ejército que él regresara porque Betsabé había quedado embarazada. Y bueno, Urías era bien, bien buena onda con su equipo del ejército y dijo, no, prefiero ir a pelear, y se va Urías a la batalla y luego dice el rey David, perdón, le dice, sí, David le dice a su ejército, déjenlo solo, y lo cafetearon. Entonces él se queda con su esposa, ¿verdad? Ya sin ninguna pena ni culpa. Entonces la traición también puede ser moralmente inmoral y sin embargo tácticamente meticulosa. Y eso está mal intencionado. Y un último ejemplo en Génesis 3. Desde el inicio, la traición. La serpiente a Eva. Creo que todos también conocemos este ejemplo. Cuando en el jardín del Edén, la serpiente engañó a Adán. Ah, no, ¿verdad? Engañó a Eva, ofreciéndole conocimiento prohibido y semejanza a Dios. Y esto la llevó a desobedecer a Dios, a final de cuentas. Pero resultó en una mera vergüenza, una culpa y un miedo. ¿Verdad? La traición sí o sí te inflará el corazón con lo que quieres oír. Entonces, mis hermanos, la traición a menudo implica la pérdida de confianza, la ruptura de relaciones y trae consigo consecuencias negativas para las personas involucradas.
Vaya, un ejemplo bien vano. Cuando traicionamos a una persona, se cumple esto. Hay una pérdida de confianza. Y vaya, cómo cuesta recuperar la confianza. Porque después de una traición puede parecer que estamos bien, pero puedes caminar y llevar tu vida con un profundo dolor en tu corazón durante mucho tiempo. Diciendo tal vez, te perdoné, pero no olvido. Muchos dicen, ¿no? Y mis queridos hermanos, eso no podemos llevarlo en el corazón de un cristiano. El dolor en el corazón. Dios se dedica a sanar corazones, a restaurar vidas. No hay traición más grande que Él no pueda sanar con amor. Es un amor incondicional. Confiemos en el Señor. Alguna vez yo estoy seguro que alguien te ha traicionado. No soy profeta. Y muy probablemente también nosotros hemos traicionado a alguien. Muy probablemente. Pero el Señor es quien transforma nuestros corazones dañados por un corazón restaurado por Él mismo, no en nuestras fuerzas. Y mis hermanos, tengamos cuidado con esa gracia que Dios nos da. Esta es una advertencia muy hermosa. Tengamos cuidado con estar abusando de esa gracia que Dios nos da. No seamos extremistas. La salvación del cristiano, en mi forma de pensar, muy Miguel, es que no se pierde. La salvación del cristiano no se pierde de los hijos de Dios. Se pierden más bien las almas de las personas que creen que viviendo el cristianismo de una forma deliberada van a ser salvos. Eso sí, para mí eso sí se pierde. Se pierden esas almas que creyendo que son cristianos voy a vivir de una forma deliberada, como bien me dé el conocimiento, como que, como no congregándome, como no estar leyendo unas disciplinas espirituales, leyendo la palabra, congregándome, estar orando, caminar con alguien, siendo hospitalarios, obedeciendo la palabra de Dios. Si eso a mí no me llena como cristiano, o digo, lo haga o no lo haga, me voy con Dios, no es cierto. Eso es una mentira de Satanás. Tengamos temor de Dios. Miren mis hermanos, la batalla contra el pecado se renueva todos los días. Por eso tenemos la misericordia de Dios que se renueva todos los días. Ningún cristiano, ojo aquí, ningún cristiano se encuentra exento de las acechanzas del diablo. Aquel cristiano que le digas, oye, ¿cómo vas con el pecado? No, yo no estoy luchando con el pecado. No es cristiano. Porque nosotros como cristianos, ¿somos pecadores? Sí, pero tenemos una batalla, la batalla contra el pecado. Y eso nos hace tener de parte de Dios misericordia para llegar ante Él, delante de Él y arrepentirnos y caminar nuevamente. Dios nos levanta, nos fortalece y otra vez vamos, todos los días. Y esto va a ser hasta que Cristo venga. Recuerden esto, la palabra de Dios lo dice, el diablo anda como león rugiente, nos acecha. Él no descansa, nosotros nos dormimos, Él no. Sin embargo, el diablo es un instrumento que Dios usa
para perfeccionarnos, no para desanimarnos. Seamos cristianos temerosos de Dios, comprometidos con el Señor. A medida que compartamos la fe, que compartamos el amor, que compartamos el perdón y que compartamos también de la gracia, seremos transformados y viviremos en paz. Y las Escrituras nos desafía a eso, porque las Escrituras nos apunta a Cristo. Tenemos que modelar el carácter de Cristo todos los días. Tenemos que ir a la palabra todos los días, pedir perdón, perdonar. Para ir terminando. El Dios Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible, de todo lo terrenal, de todo lo eterno, se hizo hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Y ahí, con eso, para mí me estalla la cabeza. Dios eterno, se hizo hombre. Eso es algo, una obra divina que no sé ni cómo explicarlo, no tengo ni el conocimiento para explicarlo. Es algo maravilloso que Dios hizo. Tu libertad y mi libertad costó la sangre de Cristo. No caigamos en la mentira de Satanás, creyendo que la salvación es gratuita. No es cierto. Porque lo que no cuesta no tiene valor. Así que nuestra salvación costó la vida de Jesús. Jesús murió. Jesús fue juzgado. Pero Él resucitó. Y no solo resucitó, ascendió a los cielos, preparar el camino, pero también Él nos cuida, Él nos oye, Él nos ve. Él nos conoce a cada uno de nosotros. El contexto de cada persona que está en este lugar nos conoce perfectamente bien. Conoce tus carencias, tus necesidades, tus dolencias, pero también conoce tus cualidades, conoce tus atributos, conoce tus capacidades, porque Él está con nosotros siempre. A donde quiera que nosotros nos movamos, Él se mueve con nosotros. Él es nuestro abogado y un día regresará por su iglesia para llevarnos a la eternidad con Él. Y Él nos librará de su juicio. Y es un juicio eterno. ¿Alguien se quiere quedar aquí a ver el juicio de Dios? Creo que nadie se quiere quedar a ver el juicio de Dios. Nos comprometamos con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a comprometernos con el Evangelio en esta semana? ¿Estamos dispuestos a pedir perdón para quien les hemos fallado, a reconocer nuestro error y que en últimas instancias a quien estamos fallando es a Dios? Con nuestra mente, con lo que decimos, con lo que pensamos o con lo que hacemos. Tal vez hemos traicionado a Dios sin darnos cuenta.
o a veces también lo hacemos de una manera tan intencional. Tengamos temor de Dios. Mis hermanos, la gracia nos lleva a tener temor de Dios también. Entonces, mis hermanos, esa gracia nos debe de mover a ser obedientes a la palabra, a ser generosos con lo que Dios nos da y a ser temerosos. Amén. Que sea, llévate a tu casa esto y di, Señor, muéstrame en qué te he fallado, Señor. Y también muéstrame, Señor, en qué puedo ser útil para tu obra. Y créeme que Dios te va a responder y te va a mostrar en qué eres útil. ¿Te parece si oramos? Tomamos un tiempo para el Señor. Es un buen tiempo para acercarnos al trono de la gracia. Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de estas predicaciones, Padre, a que tú tienes propósitos, Padre, en la iglesia. Tienes propósitos, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Padre, a dar amor, Señor, a quien merece, quien lo necesita. Ayúdanos, Padre, a comprometernos con el Evangelio, a compartir de tu fe, Señor, con las personas perdidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para perdonar a aquellas personas, Señor, que nos han fallado. Y aún más, Señor, pedir perdón a quienes les hemos fallado, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, porque a través de ella, Señor, hemos sido reconciliados, Señor, contigo. Padre, Señor, esa relación fue fracturada en Génesis, Señor, pero a través de la muerte de Cristo, Señor, ha sido restaurada, Padre. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu fe. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica el amor que tú nos das. Ayúdanos, Señor, Padre, a que nuestra oración sea como la del rey David, Padre, después de pecar, Señor. Ayúdanos, Señor, y decirte, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu, Señor, fiel dentro de mí. Anhelamos serte fiel, Señor. Anhelamos conocerte cada día más, Señor. Servirte mejor, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales con los demás, Padre. Que no perdamos de vista el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos la gran importancia, Señor, que tenemos contigo, Padre. Que esta relación sea personal contigo, Padre, para que podamos expresarla con los demás. Ayúdanos, Padre. Que la gracia de Cristo, Señor, nos transforma y nos permita vivir en unidad y en armonía unos con otros, Padre. Te necesitamos, Señor. Y que tu bendición nos ayude a vivir de acuerdo con el llamado de la reconciliación y la gracia en Cristo.
En tu nombre te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén.